Pedro Solb, vice-presidente del gobierno que vio caer en 2008 la economía española en barrena con la explosión de la burbuja inmobiliaria y financiera, ha presumido esta mañana ante el Congreso que desde el Ejecutivo pudo hacerse para frenar la mayor crisis que ha sufrido España, y la excepción a una larga lista de comparsants y alto cargo institucional que se ha declarado libre de toda responsabilidad. Nos equivocamos al no prestar atención al déficit point también al pensar una deuda del 36% del PIB no daba margen para hacer frente a dificultades. Ha indicado añadiendo que su gobierno estaba en minoría y todos los agentes económicos reclamaban más inversión y gasto. Asumió la culpa y aseguró que la tengo porque fui responsable de manejar un tren que se aceleraba y intentamos desacelerar, pero por factor externo no llegamos a tiempo. No podemos sabía y la crisis del euro hizo que no fuéramos capaces de hacer un ajustement suave de lo que tuvimos señalado a lo largo de los meses que duraría la comisión. La autocrítica ha estado desterrada de los discursos de los comparecientes. Solb ha contextualizado sus decisiones en el momento económico de la España de hace una década, criticando el gasto excesivo en infraestructura innecesaria. Todo el mundo quería el AVE en casa, una red de alta velocidad con estructura de cercanía. También hubo una incapacidad para modificar la ley de Caja, dada las relaciones de las entidades con los partidos a nivel autonómico, y dificultad jurídica para acometer esta reforma, además de para detener el boom de la vivienda de una manera realista y efectiva, ha estimado. Debimos ser más valientes en la gobernanza de las Cajas, pero no sé si hubiera sido posible en aquel momento político. Mi responsabilidad es no haberlo conseguido. Solb abandonó el cargo un año después de la selección. En 2009 tras encontrar que su enfoque para hacer frente a la crisis que, tras negarse había pasado a convertirse en una realidad, era radicalmente opuesto al del presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El propio gobierno reconoció después que España había vivido por encima de sus posibilidades pero ya era tarde. Zapatero ordenó negar la crisis públicamente pero la enfrentó con promesas de gasto para las selecciones de 2008 ni las ayuda con rebaja de 400 euros en elecciones que bebé me gustaron nunca, ha dicho. La primera fue iniciativa de la Seguridad Social y lo otro fue campaña electoral y hubo que aceptarlo. Me parecen medidas no bien definidas, ha dicho. El plan hubiera lo mismo point hubiera preferido reservar esos recursos pero se hace lo que quien tiene la capacidad para decidir decide, ha reconocido. Solb criticó que los bancos siguieron apostando por el crédito a la vivienda pese a los claros desajustes que había, ya que para las entidades era más importante mejorar su posición frente a los competidores y que la fiesta no terminará. Explicó que la vivienda fue una prioridad política para el primer gobierno de Zapatero, y aunque reconoció que las medidas tomadas incrementaron la oferta, sobre todo para los hogares con menor renta, añadió que no afectaron a la evolución al alza de los precios. Las limitaciones a prácticamente la mitad de la ayuda para la compra de vivienda o mi crítica pública sobre el exceso de viviendas iniciada o lo inadecuado de las hipotecas a 40 años, todo que ya en saco roto, lamentó el ex vicepresidente. Además, señaló que el crédito a la vivienda siguió siendo la preferencia del sector financiero a pesar de los claros desajustes, ya que para los operadores del sector era más importante mejorar su posición frente a los competidores. En definitiva que la fiesta no terminará. Según Solb, las respuestas a las críticas del gobierno provenían de aquellos que defendían la tesis de que las empresas constructoras y el sector financiero serían los primeros perdedores y, por tanto, cuidarían sobre la racionalidad de la decisión. Una vez más, nada más lejos de la realidad, agregó. También recordó que el Banco de España alertó sobre esta situación y llevó a cabo numerosas observaciones y requerimientos formal a los bancos, como ya expuso en la comisión el ex-gobernador José Vinal. Irma y otros con el necesario respeto de la legislación y de los acuerdos legalmente establecidos entre las partes, dijo Solb.